Bienvenidos a Diálogos Judiciales, un programa del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, transmitido por Canal 28, la televisión inteligente. El día de hoy estamos con el licenciado Rafael Torres, director del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León. A saber, es una rama del Consejo de la Judicatura que se encarga de la capacitación, de la formación profesional de todo el personal del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Licenciado Rafael, con esta breve introducción le doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de Diálogos Judiciales. Al contrario, gracias a ti, Cale, por la invitación y pues te deseo mucho éxito en este nuevo formato del programa donde se ha inyectado juventud, ¿verdad? Mucho éxito y a tus órdenes, y yo encantado de estar aquí participando contigo. Gracias, licenciado, y el gusto es nuestro de tenerlo aquí con nosotros. Queríamos tratar un tema muy interesante, el tema de la profesionalización en el servicio público, la profesionalización de todos aquellos que nos dedicamos a servir desde la trinchera del servicio público, que sabemos que es un tema que es más apasionante que otra cosa, ¿no? Estamos aquí por verdadera vocación, por verdadera voluntad. Si bien las instituciones públicas nos dan muchísimas gratificaciones, la gratificación más grande finalmente es la de servir, pero para ello necesitamos estar verdaderamente preparados, profesionalizados, y me parece que el Instituto de la Judicatura juega un papel clave. Si nos pudiera explicar, licenciado, ¿cuál es su opinión respecto a la profesionalización en el servicio público? Bien, para entrar en materia, pues efectivamente, tú has dicho una palabra muy importante: se necesita la vocación del servicio, ¿verdad? Y por lo regular esa vocación ya es algo que traes de manera nata, ¿verdad? Desde que naces tú ya traes ciertos atributos, ciertas herramientas, ¿verdad? Pero es importante perfeccionarlas, ¿verdad? E ir adquiriendo nuevas herramientas, nuevas competencias, sobre todo para los cargos que vas a ejercer. E inclusive por ahí hay alguna reflexión que dicen que el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual no estás capacitado. Yo comulgo mucho con eso, ¿no? Porque ¿de qué sirve que tengas muy buena voluntad, que tengas muy buena actitud, si no tienes esa capacitación y esas habilidades, esas aptitudes que te permiten brindar un adecuado servicio público? Bueno, como tú bien lo has referido, el Instituto de la Judicatura es aquel órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura que es el encargado de dar esa profesionalización hacia las personas a través de diversas actividades académicas, tales como cursos, talleres, conferencias. Pero ¿por qué es importante también esto? Porque también en nosotros opera algo que se llama el sistema de carrera. El sistema de carrera es una doble garantía. ¿Y por qué digo yo que es una doble garantía? Porque garantiza tanto a la comunidad, a la sociedad, de que las personas que van a ocupar los cargos o que están ocupando los cargos tienen esa preparación, como también es una garantía para el servidor público, porque este sistema de carrera permite que mientras tú más te vayas capacitando, vayas subiendo también a los escalafones o escalones de la carrera, ¿no? Hablando particularmente de la carrera judicial, que vayas subiendo los peldaños de las jerarquías de los puestos, ¿no? Por ejemplo, en el Poder Judicial tenemos el puesto de escribiente, el puesto de actuario, el puesto de secretario de juzgado menor, de juzgado de primera instancia, secretario de sala, y ya después juez menor, juez de primera instancia. Es decir, que es importante que la persona que entra al Poder Judicial como escribiente tenga la expectativa de un día llegar a ser juez, ¿sí? Y en esa expectativa, para eso está el instituto, porque el instituto es un formador de jueces, ¿sí? Aquí te voy a dar yo la capacitación académica, ¿verdad? Para que tú tengas los conocimientos para ser no nada más escribiente, sino para ser actuario, secretario y, ¿por qué no?, algún día ser juez. Pero también esas garantías, ¿cómo se protegen? A través de estos cursos de formación inicial, pero también a través de los cursos de capacitación continua. Es decir, se engloban muchos factores que permiten esa profesionalización. ¿Y cuáles son los objetivos de esa profesionalización? Esa doble garantía que te acabo de dar, que la ciudadanía esté en confianza de que el servidor público está capacitado y que el servidor público, al momento de ingresar al Poder Judicial, también tenga una garantía de subir en los diversos escalafones de la carrera judicial. Muy interesante este tema que manejas respecto al tema de la corrupción. Del primer aspecto de la corrupción es aceptar un cargo para el cual no estás preparado, y eso a mí me causa bastante interés, porque sabemos que gran parte,
particularmente hablando de la carrera judicial, está conformado tanto por estudiantes de Derecho como por abogados titulados. Y yo que he sido parte del sistema de capacitación, de formación continua, de formación inicial del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a lo que yo llamo la escuela del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, finalmente es la que te brinda las herramientas de poder desarrollarte dentro de la institución. Yo he notado que sí existe una gran diferencia entre lo que podría ser una capacitación formal, es decir, lo que vemos en las universidades, lo que vemos en los cursos de posgrado y demás, a lo que se ve en el Instituto de la Judicatura. Me parece que es muchísimo más especializado. Es correcto, Caleb. Mira, es que desde el punto de vista académico y conforme las diversas estrategias y técnicas de enseñanza-aprendizaje, uno como director de cualquier escuela, porque efectivamente el instituto no deja de ser una escuela para la formación de jueces y funcionarios judiciales en general. Pero es importante cómo utilizar esas estrategias y esas técnicas, porque no es lo mismo la educación de un niño de preescolar a un niño de primaria, o un niño de secundaria, o un joven ya de preparatoria, ¿sí? Tú debes de ir adaptándote a las necesidades y a las cualidades de la persona a la que va dirigida esa enseñanza y esa educación. Acá en el Poder Judicial pues ya estamos hablando que estamos educando judicialmente, estamos educando ya a personas adultas, ya la mayoría ya pasó la mayoría de edad, ¿sí? Pero no es cualquier tipo de educación para adultos. O sea, el primer rasgo que debes de entender es, estás tratando ya no con niños, estás tratando con jóvenes adultos, ¿verdad? Bueno, para ellos va encaminada la educación, pero también debes de tener en mente que hay muchas escuelas que imparten materias de derecho, de las diversas ramas del derecho, ¿verdad? Tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado. Sin embargo, como tú también acertadamente lo dijiste, debes de tener tú una especialización, ¿sí? Entonces nos hemos enfocado aquí en el instituto para que nuestros cursos, nuestras actividades académicas vayan impregnadas con esa visión de que lo que le voy a transmitir a la persona no es replicar lo que vio en licenciatura o lo que pudiese ver en posgrado, sino desde el punto de vista de la impartición de justicia. ¿Cómo debes de obrar tú como parte de un órgano jurisdiccional? ¿Cómo debe ser tu argumentación? Porque a lo mejor en algunas escuelas te enseñan la litigación, pero tú aquí no vas a litigar. Exacto. Tú aquí vas a impartir justicia. Entonces tú vas a ser el que va a interpretar los argumentos de las partes para emitir un fallo, para emitir una resolución. Entonces, desde ese punto de vista, sí es una capacitación más especializada porque, como te reitero, vamos preparando a los futuros jueces, ¿verdad? Así es. Me parece que el Instituto de la Judicatura, desde mi perspectiva, la forma en la que yo me he alimentado de los cursos del Instituto de la Judicatura, es una escuela particularmente para juzgadores, que te nutren desde la formación inicial, cuando llegas como meritorio, que te llevan a un curso, te enseñan temas desde la ética judicial, la forma de comportarse, cuáles son nuestras obligaciones ante el servicio público. Claro. Te empiezan a alimentar de toda esta sensibilización que está muy padre, llegar y materializar el hecho de decir, las expectativas que yo tenía del Poder Judicial son ciertas, que es una institución escuela en la que yo puedo llegar a crecer, a aprender, a desarrollarme profesionalmente, a mostrar mi potencial y en dado caso, lo que platicábamos en la preproducción de este programa, que también se te den esas herramientas, que si tienes una buena actitud, puedas desarrollar aptitudes idóneas para desarrollarte en el cargo. Estamos hablando de todos los cargos de la carrera judicial, desde el escribiente que tiene una función toral en todos los órganos de la institución del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, finalmente es, digamos, quien estira la carreta del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, ir ascendiendo, ¿no? Desde nuestros actuarios, nuestros secretarios, por supuesto nuestros juzgadores y magistrados. Es correcto, y sí, el instituto genera estos cursos para la profesionalización de los miembros del Poder Judicial, pero déjame decirte que también el instituto realiza actividades académicas interinstitucionales con la Fiscalía, con el Instituto de la Defensoría, ¿verdad? Y con, por ejemplo, también, por ejemplo, con la Academia Regional para la enseñanza de los servidores públicos federales, por los policías, básicamente. Es decir, ahí generamos nosotros cursos no únicamente
para los del Poder Judicial, sino abrimos nuestras puertas y afortunadamente se ha depositado esa confianza en nuestros instructores que, por qué no decirlo, en su gran mayoría, por no decir en su totalidad, son los propios miembros del Poder Judicial, desde secretarios de sala, jueces de menores, jueces de primera instancia, e inclusive también pues, los secretarios auxiliares de presidencia, y ellos mismos son los que nos ayudan a replicar estos cursos hacia esas instituciones. También déjame decirte que no nada más se capacita en el sistema de carrera, porque también capacitamos al personal administrativo, ¿verdad? Y como tú también bien lo dijiste, en el servicio, porque no dejan de ser servidores públicos. Entonces, ¿cómo va a ser su atención hacia el público, verdad? Y también, por ejemplo, hay secretarios que al ser los primeros secretarios o los secretarios en jefe, los secretarios líderes, pues deben de ejercer ese liderazgo. Bueno, ¿cómo lo deben de ejercer? De una manera arbitraria, de una manera autoritaria. Entonces se les dan cursos para que ejerzan un adecuado liderazgo. ¿Para qué? Para que al final del día exista un trabajo colaborativo. Es decir, la verdad, el instituto brinda una capacitación holística, con una visión holística, atendiendo cada una de las áreas del Poder Judicial e inclusive más allá del Poder Judicial cuando se requiere algún auxilio de alguna otra institución. Todos esos esfuerzos, tanto del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, de replicar el conocimiento que tienen, la experiencia y el conocimiento que tienen sus propios miembros al hacer los capacitadores del Instituto de la Judicatura, me imagino obedece a la obligación de que en el servicio público debe de haber gente verdaderamente profesional. No es mentira y no tenemos por qué negarlo, la percepción que existe del servicio público en muchas ocasiones es mal vista, en muchas ocasiones es negativa. Este programa nace con la intención de mostrar todos los esfuerzos que existen para la verdadera profesionalización del servicio en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Como bien lo mencionaste, no únicamente es esta capacitación formal académica, es decir, si bien llevamos cursos del derecho mercantil, del derecho penal, de todas estas aristas que se definen de cada una de ellas, de recursos, de la materialización de la argumentación, de cómo escribir y demás, nos ha llevado a muchísimas más otras cosas. Cuando hablamos de tema de ética judicial, cuando hablamos del tema de cómo desarrollar el liderazgo dentro del área de trabajo, todos estos temas han aportado a que verdaderamente el servicio en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León repunte. Claro. Sí, efectivamente. Como tú lo has dicho, siempre hay que hablar con verdad y hay a lo mejor una imagen no muy optimista y muy positiva de los servidores públicos, ¿no? Del aparato gubernamental en general, por muchas cosas que se han visto. Sin embargo, pues yo, hablando a plata pura, ¿verdad? Sí, como claro, se dice coloquialmente, te he de decir de que hay muchísimos servidores públicos que se han esforzado para dar un excelente servicio, que acuden a sus capacitaciones, que ven la manera de perfeccionarse en el servicio que brindan. Y también el instituto ha tratado de dar ese tipo de capacitación, ¿verdad? Sobre todo para cambiar esa imagen negativa. Y fíjate que estas cuestiones de renovación o de innovación en la impartición de justicia, tal como lo es la impartición de justicia a través de los juicios orales, donde ya las personas en verdad se dan cuenta de cómo es el actuar del juez, cómo argumenta el juez, cómo atiende al el juez a las partes, pues se van dando cuenta a raíz de esa transparencia, ¿verdad? A raíz de esa transparencia se dan cuenta de que no en todos los organismos es igual. Así es. Y que a lo mejor ellos, ese pensamiento que tienen de que el gobierno, ¿verdad? O las personas que trabajamos en el gobierno somos personas corruptas, somos personas flojas, pues es una imagen que ya se han implantado, ¿no? Únicamente de los dichos, pero ya cuando están involucrados en una problemática, ¿verdad? Ya cuando están involucrados en una problemática y ven el servicio que se les está brindando, dicen, no, yo no sabía que existía esto. Así es. ¿Verdad? Y con esta idea nos quedamos para pasar un breve corte. Los invito a que se mantengan cerca de sus televisores. Pronto regresamos con el tema de la profesionalización en el servicio público.
Bienvenidos de nueva cuenta a su programa Diálogos Judiciales, un esfuerzo del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, así como de Canal 28, la televisión inteligente, de traer temas importantes para la institución, de abrir las puertas de la institución para que ustedes puedan entrar hasta la cocina y darse cuenta de cómo funciona la administración de justicia en el Estado de Nuevo León. Particularmente el día de hoy tenemos la ventaja de que nos acompaña un gran personaje del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, el licenciado Rafael Torres, director del Instituto de la Judicatura. Recordábamos antes del corte que el Instituto de la Judicatura es esta escuela que a nosotros nos brinda el Poder Judicial del Estado de Nuevo León para que nos capacitemos y para que nos formemos tanto en el aspecto profesional, así como en el aspecto personal, hablando de la ética judicial, de nuestro comportamiento adecuado y demás. Entonces, platicábamos, licenciado, de un tema muy interesante, la sensibilización del servicio público, de cómo debe de tener el servidor público una visión clara de qué es lo que está haciendo una institución de gobierno, de qué es el servicio público. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Sí, efectivamente, pues dentro de los cursos de capacitación continua encontramos diversas actividades académicas destinadas a los servidores públicos, donde se les habla precisamente de su responsabilidad como servidor, ¿verdad? Conforme a la ley de responsabilidades, conforme a la ley orgánica del Poder Judicial, la Constitución, el marco jurídico, ¿verdad? ¿Cuáles son tus responsabilidades y cuáles van a ser tus competencias? Pero no nos quedamos nada más ahí, porque pues podrías decir, ya sabes tus responsabilidades, pero ya sabes qué hacer, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Sí? E inclusive también recordemos que últimamente se ha hablado de que ahora tu actuación debe ser con perspectiva de derechos humanos y ahí se derivan diversas circunstancias, ¿verdad? Como es perspectivas respecto a las personas que están en un grupo vulnerable. Bueno, ¿cuál grupo vulnerable? Por la situación de infancia, de niñez, ¿verdad? Por alguna discapacidad, cualquiera que sea. Ahora, ¿qué tipo de discapacidad? ¿Es una discapacidad mental? ¿Es una discapacidad motriz? ¿Es una discapacidad auditiva? ¿Es una discapacidad sensorial? ¿Sí? O por su estado de vulnerabilidad, por ser parte de un grupo vulnerable como es alguna etnia o es algún otro grupo, ¿verdad? Sí. De esas categorías sospechosas que ha hablado la Corte, que no me quiero poner muy académico porque atendiendo al foro. Sin embargo, es muy importante que esto sí lo conozca el servidor público. Y también entonces damos cursos destinados a decirle al juzgador, ya sabes qué es lo que debes hacer, ahora te proponemos cómo hacerlo. ¿Sí? En esa autonomía jurisdiccional que debe de tener el juzgador. Bueno, esta es la manera en que lo proponemos. Y tratamos de invitar a personas expertas en los temas, inclusive en estos temas de capacitación, de sensibilización, se ha contado con académicos que trabajan para la Suprema Corte, precisamente en aquel sector de derechos humanos. Ellos vienen y han capacitado a los jueces, inclusive van a venir ahora a capacitar a diversos secretarios, ¿verdad? También, por ejemplo, para ponerte en referencia, hace algunas semanas, creo que 3 semanas, tuvimos una actividad con los jueces familiares, ¿verdad? Donde se les dio un taller de sensibilización, ¿verdad? Ahí nos apoyó lo que fue en Capullos, ¿verdad? La Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes, y también nos apoyó otra institución que se llama Back to Back. Ahí no quiero hablar mucho de la materia del taller porque es un taller muy bonito, que lo importante es que no sepas a qué vas al taller. ¿De qué se trata? Una terapia como de choque. Así es, pero eso sensibiliza mucho al ser humano, ¿verdad? Claro. Y sobre todo cuando están involucrados los aspectos de familia, particularmente cuestiones de niños, niñas y adolescentes. Entonces, fue un taller de sensibilización tremendo, donde los jueces, si bien ya eran sensibles con eso, se abrió más su sensibilidad. Por supuesto, ¿verdad? Porque la importancia del servicio público es que estamos en contacto directo con la ciudadanía. Los temas que se manejan en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, como es del conocimiento de todos ustedes, son temas relacionados con la administración de justicia. Es decir, cualquier conflicto que se llegue a suscitar entre ustedes, cualquier conflicto que se llegue a suscitar entre personas, por decirlo más claramente, finalmente, si no hay una solución amigable o si no hay una solución entre personas, pues habría que acudir a algún órgano que sirva de balanza para determinar cuál derecho se vio afectado, cuál va a ser la debida de reparación. Entonces, eso es lo que le compete al Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Quiero apuntar y quiero señalar verdaderamente de qué tan sensible es este tema.
En el Poder Judicial del Estado de Nuevo León tratamos el tema de la familia, tratamos el tema del patrimonio, tratamos el tema de la libertad de las personas, que son elementos y valores importantísimos, no solo en Nuevo León y en México, sino a nivel mundial. Es decir, tenemos en nuestras manos valores que son bastante significativos para todas las personas. Y para ello estos criterios de sensibilización que ha tomado el Instituto de la Judicatura, de poder separar al servidor público de su, digamos, de su cotidianidad y decirle, mira, aquí están los resultados, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que traemos entre manos, tenemos niños, tenemos personas, familias con las que estamos tratando, y todos estos temas yo siento que ha habido un gran éxito con las capacitaciones del servicio público que hay en el Instituto de la Judicatura. Pues muchas gracias, ¿verdad?, por tus comentarios y por referir que han sido un éxito. Y pues a lo mejor está mal que yo diga, tienes razón, ¿verdad?, por ser el director, pero es evidente cómo ha ido permeando esa capacitación en el quehacer diario de los compañeros miembros del Poder Judicial. Recientemente también teníamos una capacitación sobre justicia procedimental, ¿verdad?, donde se les explicaba a todos los jueces de todas las materias, penal, civil, mercantil, familiar, a todos se les capacitó sobre justicia procedimental. Y fue un curso que trajeron unos académicos de Nueva York, de una asociación de innovación de corte, ¿verdad? Y ahí se les explicaba de que no es lo mismo dar una atención con cordialidad, ¿verdad?, y con respeto, a que haya una atención con empatía. Okay. Porque tú puedes ser respetuoso y cordial. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Siéntese. Y a ver, explícame su problema. Y que te estén explicando el problema y que tú estés, ajá, sí, estás poniendo atención, pero no estás fijando la mirada. Así es. ¿Verdad? Ah, sí, está bien. Vamos a hablarlo no desde el punto de vista judicial, sino desde el punto de vista médico. A ver, ¿cuáles son sus síntomas? No, son estos. Pues sí, mire, me parece que usted trae un problema sobre tal cuestión, con un nombre muy técnico, y sí, y mire, aquí está la receta, tómese este medicamento, pues cuídese porque si no, en 15 días se puede morir. Sí, lo que faltó fue la empatía y genera la desconfianza de si verdaderamente fue un trabajo bien hecho. Sí, y sobre todo porque no te explicó el doctor el diagnóstico, porque te lo dijo en una palabra, o en palabras técnicas, te dio el diagnóstico médico, y tú, pues, ¿qué? Y luego todavía te dicen, cuídese porque si no se puede morir, pues te vas con la preocupación, y para no molestar al médico porque no te generó esa confianza, le agradeces y te vas. Así bueno, si tú eres juzgador, puede pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Estás en la audiencia, muy buenas tardes tengan todos ustedes, soy fulano de tal, atenderé a la audiencia y me siento. Y a ver, el alegado todo de la parte promovente, ¿no? Pues y tú sin dirigir la mirada. Bueno, en este curso se nos instruyó para generar esa empatía, que es distinta a la simpatía, porque muchos, discúlpame la expresión, se rasgan las vestiduras. ¿Cómo que el juez debe ser empático? Sí, se debe de poner en los zapatos de las partes, no de una de las partes, de las partes, así no es. Para generar simpatía. Claro, ¿sí? Claro. No para generar simpatía, no es para tener alguna afinidad, sino para comprender la actuación de ambos, ¿sí? Así es. E inclusive cuando genera eso el juez y les explica inclusive cómo va a estar la mecánica de la audiencia, genera confianza. Claro. ¿Verdad? Y ese curso ya se vio permeado. Y es importante y ya se ve permeado, ¿por qué? Porque ya hubo un cambio de actitud en el juzgador. ¿Verdad? Respecto a eso te comentaba, es importante romper el paradigma que existe del servicio público. Normalmente si fuéramos jóvenes, si fuéramos creativos, pensaríamos que un servidor público es como lo pintan quizá caricaturizado, de mal humor, con un poquito de pasividad al hacer las cosas. Con sus alimentos ahí sobre el escritorio. Exacto, sí, que finalmente es como lo pintan, pero en un aspecto muy caricaturizado. Y esta es una ventana de romper ese paradigma y decir, es que verdaderamente no es eso el servicio público, sino que el servicio público es una verdadera vocación a la que una persona se dedica por las gratificaciones del servir, no por las gratificaciones económicas, ni por las vacaciones, ni por mucho menos, ¿no? Sino que hay una gran carga detrás de ser servidor público, y el que la cumple con responsabilidad, el que atienda los cursos del Instituto de la Judicatura,
tiende a romper ese paradigma del servicio público. Esas son las intenciones que tienen en el instituto, romper con ese paradigma que existe, que haya realmente un impacto en la sociedad. Desde luego, de hecho, como bien lo referías hace un momento, tenemos diversos cursos sobre ética, ¿verdad? En esos cursos de ética, pues, se tratan de evidenciar y explicar cuáles son las virtudes que debe tener el servidor público judicial, cuáles son los principios que debe de respetar, ¿verdad? Y entre ellos, precisamente, está la de, pues, romper con la corrupción, no seas corrupto, y darte cuenta de que es mayor la satisfacción del deber cumplido que cualquier otro tipo de gratificación que te puedan dar, o soborno, ¿verdad? Porque a veces indebidamente se le llama gratificación al soborno, no vamos a llamar las cosas por, al pan, por, pan por y al su, vino, vino. Exactamente, por su nombre, ¿sí? Y déjame contarte una anécdota que no es propia, es de un compañero juez que me ha sucedido también, nos ha sucedido a varios, ¿verdad? Pero él me comentó lo siguiente, es un juez familiar, y él refería de que tuvo un asunto súper complicado, donde las partes, era un asunto de convivencia de un niño, donde la mamá no quería que el niño conviviera con su papá, pero era por los problemas que existían entre ellos. Claro. Era un excelente padre, a lo mejor fue un mal marido, ¿verdad? O a lo mejor fue una mala esposa, no lo sabe. El caso es de que era una situación de un conflicto muy, muy grande, donde se estaban llevando, ahora sí como se dice coloquialmente, de encuentro al niño. Sí. Y quien estaba sufriendo era el niño. Pues el juez, en base a esa empatía y a esa labor social que desde mi punto de vista particular debe existir en el juez como un orientador, porque la función principal del juez es resolver el problema, no es dictar la sentencia. Muy interesante. ¿Sí? Así es. Resolver el problema, ¿verdad? Sin prejuzgar, pero sí orientando. Entonces se hace un buen papel el juez. Los manda a tratamiento y después de un seguimiento corto se concientizan las partes de su problemática y que no deben de involucrar al niño, ¿sí? Se dan cuenta de que deben de existir una cordialidad entre ellos y tener una comunicación que los profesionistas le llaman asertiva. Sí. ¿Sí? Resolvió el problema el juez. Hubo convivencia con el niño. Un día le dicen al juez, está aquí el señor y la señora tal con el niño. El niño quiere ver al juez. Y el juez dice, caray, pues ¿qué hago? Sí, atípico, y dice, ¿no? sí, porque te estoy hablando de que esto sucedió hace varios años. Entonces, toma la decisión el juez de recibirlos, ¿verdad? Y le llevan una fotografía de la familia, ¿sí? Con unas palabras del niño. Sí. Tú puedes recibir como profesionistas muchos reconocimientos, placas, ¿verdad? Claro. Pero que un niño vaya, te entregue una fotografía de su familia y que te diga gracias con sus ojos vidriosos, es algo que nadie es algo propio. Claro. ¿Verdad? Y eso es todo lo que está detrás del servicio público. Así es. La verdadera gratificación del deber cumplido, de Así proponer algo a la sociedad que sea benéfico. Y te aseguro que el juez no lo hizo con esa intención de recibir las gracias. No, en lo absoluto. Lo hizo por cumplir con su deber de juzgador. Así es. Pero rompiendo el paradigma de ser acartonado, un juez acartonado, un servidor público rígido, frío. Así es. Bueno, entonces con esta idea nos retiramos a un breve corte. Por favor, no se despeguen de sus televisores. Estamos de vuelta con Diálogos Judiciales en un momentito más. Estamos de vuelta con su programa Diálogos Judiciales del Poder Judicial del Estado de Nuevo León a través de Canal 28, la televisión inteligente. Nos acompaña el licenciado Rafael, director del Instituto de la Judicatura. Estamos tratando el tema de la profesionalización del servicio público y antes de ir al breve corte que acaban de estar, que nos acompañaron, estábamos tratando este tema importantísimo de romper con el paradigma del servicio público acartonado, del servidor público rígido, lejano de lo que es su verdadero trabajo, para crear una generación del Poder Judicial del Estado de Nuevo León que es más sensible a la sociedad, que toma como bandera el hecho de ser cercanos, que así como nosotros somos también parte de esta sociedad en la que nos desenvolvemos, bueno, tratar de, sin romper obviamente el principio de la imparcialidad que es clave en el juzgador, ser empáticos. Y para ello
Me parece si nos pudieras hablar un poquito más de los temas que a mí me parecen maravillosos que se han visto en el Instituto de la Judicatura, en temas distintos a lo que se veía anteriormente. Ya no estamos viendo este tema de la radicación, este tema del procesalismo, de los términos judiciales, del amparo visto desde la parte más técnica, sino que nos estamos empezando a incluir en temas muy padres, a mi entender, y bastante necesarios, porque si bien ya somos profesionistas del derecho y existen muchas otras fuentes de las que nos podemos alimentar de los temas que acabo de comentar, hay algo que el Instituto de la Judicatura nos ha dado al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que es temas como tutela judicial efectiva, protección de grupos vulnerables, protección de los derechos humanos, cómo entender los derechos humanos desde la perspectiva del juzgador, también temas de ética judicial, a lo cual quiero que le demos ahí un poquito de énfasis, porque son temas que son atípicos para la formación del abogado. Realmente, si lo podemos llegar a ver en las universidades o en los cursos de posgrado, como lo referiste anteriormente, lo vemos desde el punto de vista del litigio, desde cómo aprovecharnos de estas oportunidades o ventajas procesales que nos brindan los derechos humanos, cuando al juzgador le corresponde lo contrario, le corresponde en su momento señalar, subsanar, corregir las violaciones de derechos humanos y no únicamente aprovecharse de ellas. Este tema de resolver el conflicto y no únicamente darle sentencia. ¿Qué opinión te merece al respecto? Sí, como bien lo refieres, sí vemos algunos temas semejantes en las que ven en las instituciones académicas, ¿verdad?, de la licenciatura, pero lo hacemos de una manera transversal, ¿verdad?, compaginando otros rubros, otros temas que vienen a perfeccionar la óptica del juzgador. Por ejemplo, los derechos humanos, pues sí, son estas generaciones de derechos humanos, son estos los derechos humanos que se deben de respetar, los derechos humanos se deben de respetar no únicamente por las autoridades, sino por los particulares, lo general, ¿sí? Lo recordamos tal vez en el instituto. Bueno, pero tú como juzgador, ¿cómo vas a emplear esa interpretación respecto de ese derecho humano en particular y cómo lo vas a poner en práctica? Y fíjate cómo permea esto en la labor jurisdiccional. Por ejemplo, he sabido que anteriormente, en esa actitud acartonada, como tú lo refieres, venían las personas a presentar un conflicto familiar y decía la señora, oiga, y no me he inscrito en el Seguro Social. Bueno, eso, allá arréglelo en el Seguro Social, aquí vamos a hablar únicamente de esto. Claro. Y se acabó. No, pero tú ya como juzgador, oye, espérate, tú tienes que atender el principio del interés superior de la infancia, ¿sí? Debes de atender también que entre los alimentos está garantizar la salud, que la salud es un derecho humano. Entonces no le puedes decir a la señora, no, pues sabe que eso arréglelo allá en el IMSS. Así es. No, a ver, señor, ¿por qué no los ha afiliado? No, pues que en la empresa, sí, lo que tú gustes y mandes. Y ya el juez, analizando con esa perspectiva de vulnerabilidad, con esa perspectiva de derechos humanos, resolver. Bueno, eso es lo que enseñamos en el instituto, con esa transversalidad. Oye, de que no fue una cuestión de educación, sino que fue una cuestión de violencia en contra de la mujer, ¿sí? Bueno, vamos a hablar desde perspectiva de género, vamos a analizar lo que dice la ley que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, vamos a ver qué dice la ley de víctimas, ¿verdad? Y vamos a darle esa transversalidad para ver cómo debes tú comportarte. ¿Sabes tú que tienes que resolver algo, pero cómo lo vas a resolver? Así es. Y te damos esas herramientas. Entonces, es muy importante que no nada más que digamos, sí lo atendemos como desde el punto de vista académico. Bueno, ¿cómo se va a llevar a la práctica? Así es. Entonces, yo creo que estamos haciendo lo propio. Hay áreas de oportunidad, las reconozco, ¿verdad? Y para eso, déjame decirte que siempre ponemos una encuesta. Terminando un curso, siempre ponemos una encuesta. Y la encuesta es precisamente para evidenciar la necesidad de ese tema, si lo debemos seguir dando o no. Evaluar al instructor, ¿sí? ¿Qué tan bien se desenvolvió el instructor? La importancia también del tópico que se desarrolló, qué otros temas les interesan a las personas. A esto le llamamos un diagnóstico de necesidades, pero no nos limitamos nada más al,
a las encuestas. Con los jueces coordinadores procuramos también tener algún contacto, ¿verdad? Obviamente con las diversas áreas, les preguntamos en qué aspectos o en qué tópicos necesitan su capacitación y hacemos un diagnóstico general de las necesidades de capacitación. Así es, y eso es muy interesante. Esta es la verdadera profesionalización del servicio público que se da en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, porque hay que reconocerlo, no lo sabemos todo, las autoridades no lo saben todo, sin embargo sí debemos de sentir esa obligación de buscar tener todas las herramientas necesarias para poder solucionar un problema. Todos estos temas muy interesantes que nos comentas los hemos visto en los cursos de formación inicial y también en los cursos de oposición. Respecto a esto me gustaría tomar el tema para explicarle un poquito al ciudadano la forma en la que una persona puede ir haciendo carrera dentro del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Hay distintas categorías, particularmente los que se ven por concursos de oposición o cursos de oposición o de examen, son aquellos que están relacionados con la carrera judicial, la carrera de quienes estudiamos Derecho e ingresamos como escribientes, asistentes, actuarios, secretarios, para posteriormente ascender a la categoría del juzgador. ¿Por qué se hacen estos concursos, licenciado? ¿De dónde está? ¿Cuál es su naturaleza de poder concursar para obtener una de estas plazas? Bien, como te lo decía desde el principio del programa, es a fin de fomentar el sistema de carrera, ¿verdad? Darle la garantía a la ciudadanía de que va a llegar el mejor, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, también darle garantías al servidor público de que puede seguir ascendiendo y que tiene esa libertad de inscribirse a los cursos de formación inicial o bien a los concursos de oposición. Para eso, no sé si haya tiempo, si no cortamos y después del bloque continuamos con la explicación. Me gustaría hacer referencia de cómo se hace la selección del personal, ¿sí? A lo mejor nos escuchamos un poquito elitistas cuando decimos de que le vamos a dar, en el sistema de carrera, pues que le vamos a dar preferencia al que ya está dentro para el ascenso. Sin embargo, es algo que es sumamente necesario para respetar ese sistema de carrera que venga a perfeccionar ¿cómo podemos decir? Ese compromiso del propio servidor público, ¿sí? Un servidor público se puede comprometer más cuando tiene esa esperanza, por así llamarla, de seguir ascendiendo en los escalafones de su carrera. En cambio, se desincentiva cuando no hay concurso, no hay nada, y como lo referíamos anteriormente, oye, ¿sabes qué? Va a venir el recomendado de fulano de tal. Sí. De tal servidor público, de tal personalidad, viene el recomendado, y tú tanto que te esforzaste y ¡bum! Viene la otra persona, sin concursos y sin nada, claro. ¿Verdad? Entonces, de ahí la importancia. Ahora, no quiere decir que no se acepte la gente de afuera. Claro que sí, porque viene a abonar. De hecho, desde mi perspectiva, es muy importante que la gente que no ha ejercido una carrera en judicial, pero que tiene las actitudes y las aptitudes, sobre todo una visión distinta, venga a abonar y venga a sumar. No sé si me estoy dando a entender. Sí, por supuesto. Bueno, ¿cómo ingresamos entonces al Poder Judicial? Por lo regular se ingresa desde la categoría de escribiente. Ahí se da un curso de formación inicial que nosotros hemos denominado que es el curso de formación en función jurisdiccional, donde la mayoría del curso te van explicando cómo opera el Poder Judicial, cómo operan sus áreas, cuáles son las labores de cada una de las categorías, ¿verdad? Y como escribiente, cuáles van a ser tus funciones, ¿verdad? Después del curso de formación viene el examen, ¿verdad? Sí, porque no es nada más que lleves el curso, sino que evidencies, ¿verdad?, de que tienes los conocimientos mínimos y las aptitudes mínimas para ocupar el cargo. Y viene el examen. Y el examen está compuesto por diversos reactivos que no son los tradicionales de antes. Así es. Diga el artículo que menciona cuál es el término para contestar la demanda. Y mencione el artículo que dice que se deben de respetar los derechos humanos. Y diga el artículo. No. Aquí es, ejemplos. Se te presenta una demanda, ¿verdad? En tal fecha, el juicio, más bien las acciones que se te reclaman es y la vía que eligen es ¿sí? A ver, ¿está en tiempo? Sí, no, ¿por qué? ¿Sí? Claro. ¿La vía es la adecuada? Sí, no, ¿por qué? ¿Sí? Oye, se dictó tal determinación, ¿verdad? Y se está ordenando la notificación.
y viene a cumplir la prevención de la notificación en tal tiempo. ¿Sí? ¿Está bien realizada la notificación? Es decir, con eso fomentas el pensamiento crítico del alumno, evidencias que tenga las competencias para ocupar el cargo. Claro, ¿verdad? que hay una verdadera capacidad de análisis. Así es, y esto mismo que se hace en este curso de formación inicial, se sigue haciendo, para escribiente, se hace en las diversas categorías, en lo que hasta lo que es secretario de sala. Así es. Y si quieres ahorita después del bloque, platicamos un poquito, ahora sí, de los concursos de oposición, porque hasta aquí, desde la categoría de escribiente hasta secretario de sala, son cursos de formación inicial. Muy bien. Pero lo que ya es el juez menor y el juez de primera instancia es a través de concurso. Así es. ¿Sí? Y como no lo he escuchado de voz del licenciado Rafael, es una parte muy interesante del servicio público, este sistema de carrera en el que nos permiten ir formando al servidor público en distintos temas relacionados tanto con el derecho como todas las aristas que vienen del respeto a los derechos humanos, del trato a los ciudadanos, del trato al justiciable. Y seguimos con estos temas, continuamos en el próximo bloque. Por favor, no se vayan, manténganse cerca de sus televisores, estamos en Diálogos Judiciales de Canal 28, la televisión inteligente. Estamos de vuelta en Diálogos Judiciales. Les recordamos que estamos tratando el tema de la profesionalización en el servicio público, particularmente del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Para ello nos acompaña el licenciado Rafael, director del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León, quien es el organismo que se encarga de la formación y capacitación de todos los servidores públicos que operamos en este sistema. Su servidor aquí presente es fruto del sistema de capacitación del Instituto de la Judicatura, y hay un tema bien especial y bien relevante que quiero que se descubra en este programa, el tema de los cursos de formación y el tema del concurso de oposición. ¿En qué consisten, para qué categoría se aplica y de qué manera se fueron permeando en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León? ¿Cuáles son los beneficios que ha traído este tipo de sistema? Bien, mira, como lo explicábamos anteriormente del bloque, el curso de formación es el que te auxilia a que complementes las herramientas y habilidades que debes de tener para el puesto que aspiras. Expliqué de cómo es el curso de formación inicial para escribiente. Ahorita contestando puntualmente la pregunta, ¿cómo ha servido y ha permeado en el Poder Judicial estos cursos? Pues déjame decirte que anteriormente, te estoy hablando de hace más de ¿qué te diré? 10 años. No teníamos este tipo de 10 años o 20. En el 90 y tantos, 97, 96, 96, 20, fíjate. Ya estoy viejo. En el 96, vamos a poner anterior al 96, no existía lo que era el Instituto de la Judicatura, las designaciones se hacían a propuesta, como se dice, a ojo de buen cubero, esta persona pues ha estado aquí de meritorio, pues vamos a apoyarla. Y desde que empezó el Instituto de la Judicatura se implementaron los cursos de formación inicial. ¿Por qué? Porque sí es muy importante la formación pragmática, es decir, la que hace la práctica, ¿no? Así es. Es muy importante. Yo jamás diría que eso no sirve, al contrario, sirve muchísimo. La formación que se hace con el asadón en la mano, ¿verdad? En el campo, es sumamente importantísimo. Sin embargo, también es igual de importante que tengas una preparación que complemente esa formación que tuviste. Porque cuando lo haces así, únicamente cuentas con el criterio del área donde estás. Así es. ¿Sí? Del juzgado. En cambio, cuando ya vienes a un curso de formación, mira, lo que te decía, están todas estas opiniones, están estos criterios, está todo esto, y tú puedes decir, bueno, ¿y de qué sirve si como quiera va a regresar al lugar de trabajo donde va a, vamos a llamarlo así, a someterse al criterio del titular? Así es. Bueno, cuando ya estás fomentando el pensamiento crítico en la persona, pues va a decir, bueno, pues allá me enseñaron esto, yo estimo que es mejor como me lo enseñaron allá, sin embargo tengo que respetar aquí al titular, pero yo ya tengo
mi propio criterio. Así es, y ¿verdad? buscas la manera de, en el aspecto en el que puedas tener influencia positiva, cambiar las cosas para que se vayan renovando, ¿no? Es correcto. Y eso ha servido mucho, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tenemos las salas colegiadas. Sí. Entonces, ahí también, hay veces que a lo mejor el proyectista está con algún ponente, ¿verdad? Le presenta algún proyecto al ponente, el ponente a lo mejor no está de acuerdo, ¿verdad? Le pide un cambio del proyecto, hace el proyecto, lo vuelve a presentar, lo aprueba el ponente, lo circula y resulta que a lo mejor algún otro magistrado tiene el criterio del primer proyecto original, así es. ¿verdad? Y ya el magistrado ponente dice, caray, pues ya me lo había dicho el secretario, ¿verdad? Pues vamos a ver, vamos a reflexionarlo y ya estará si lo cambia o no. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Es importantísimo de que no nos quedemos con un solo criterio, sino de que en ese pensamiento crítico tengamos esa visión panorámica de todas las aristas que puede haber en un caso para tomar la mejor decisión. Así es, ¿sí? Y algo que me llamó mucho la atención, en mi experiencia personal cuando fuimos al curso de formación inicial para secretario de segunda instancia, recuerdo que llegaste y comentaste al principio del curso que esto no era un curso para enseñarte a ser secretario, sino que ya debías de tener las capacidades para hacerlo y únicamente se iban a reforzar conocimientos que son útiles para la práctica, ¿no? Vimos temas de argumentación, vimos temas como los que ya habíamos comentado anteriormente, y entonces es ese aspecto muy importante de poder, en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, compartir estos dos tipos de enseñanza. Una, la práctica y la experiencia de la que te puedes alimentar de tus compañeros, que afortunadamente, y hay que decirlo con orgullo, tenemos gente valiosísima en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que a todos aquellos que iniciábamos en nuestras jóvenes carreras nos dieron las herramientas tanto del trato para el público, como de soportar la presión, manejar el estrés y demás. Estas herramientas que son secundarias, lejos de lo jurídico, que lo jurídico es natural, elemental, ¿no? Y además lo que nos daban en los cursos de formación inicial, que como bien lo apuntaste, es una forma de expandir el universo de conocimiento que tenemos para afrontar los problemas de distinta manera. Entonces, es muy interesante esta comunión que tenemos entre la experiencia de trabajar diariamente en el aspecto judicial o procesal y lo que podemos venir a aprender al instituto. Y lo académico, es correcto. Y sí, eso que les expliqué en el primer día del curso de formación era porque indudablemente no te vas a formar en 2 o 3 meses. Así es. Debe ser una formación continua. De hecho, a mí cuando me preguntaron, cuando concursé para juez, me dicen, ¿estudiaste bien? Y yo en son de broma y en son de en serio dije, pues sí me he preparado para esto toda mi vida. Sí. ¿Por qué? Porque no te vas a formar en 15 días, no por un acto heroico de 2 o 3 noches de desvelo estudiando, ya vas a ser juez. No, es una preparación continua. Por eso está el otro tipo de capacitación, la capacitación continua, pero no sé si haya oportunidad de platicarlo más tarde. Pero ahorita estamos hablando de los cursos de formación inicial. Bueno, desde la categoría de escribiente, de actuario, secretario de juzgado, secretario de sala, son cursos de formación, donde se te dan, como tú bien lo dijiste, algunas actividades académicas que te brindan de las herramientas y de las competencias complementarias para que ejerzas la función a la que aspiras. ¿Que eres escribiente y ya estás tomando el de ser actuario? Bueno, aquí te voy a enseñar por lo menos cuáles son los requisitos mínimos de las diligencias, cómo se deben de hacer las notificaciones, cuáles son los derechos que debes de respetar al momento de realizar la notificación, cuáles son sus requisitos formales, cuáles son sus requisitos existenciales, qué pasa si te equivocas al momento de realizar la notificación, cuáles son las consecuencias jurídicas, qué responsabilidades en las que incurres, etcétera, ¿sí? Pero ya lo que debiste haber aprendido como escribiente ya no te lo voy a recordar aquí. Así es. ¿Verdad? Y así sucesivamente, escalafón por escalafón. Y reitero, los cursos de formación inicial son para las categorías escribiente, actuario, secretarios, hasta ahí. Hasta ahí. Ya lo que es juez menor y juez de primera instancia es a través de un concurso de oposición. ¿Cuáles serían sus diferencias? Que en el curso de formación inicial, no están aspirando a, ¿cómo se llama?, a una plaza en sí en particular. Okay. ¿Sí? Y acá pues ya hay una convocatoria del Consejo de la Judicatura. Aquí, a ver, para no hacerme bolas. En el curso de formación inicial ya hay una planeación
en un plan anual de capacitación. Y sabemos que está en constante movimiento el Poder Judicial y debemos de estar ofertando continuamente los cursos de formación inicial para que la gente vaya en ese sistema de ascenso de carrera, se vaya preparando y tengamos nosotros como una lista, ¿verdad?, de personas que ya acreditaron. Porque lo que queremos es estar acreditados por si en algún momento llegase a haber una plaza, nosotros tengamos la posibilidad de ocuparla por cumplir con los requisitos legales y con los requisitos de forma para ocuparlas. Y luego eso nos pasaría al concurso de oposición. Ahí el concurso no es algo que ya esté prediseñado, ¿sí?, sino es a través de una convocatoria que lanza el Consejo de la Judicatura y establece una serie de bases, ¿verdad?, y etapas del concurso. Y aquí precisamente tanto puede ser un concurso de oposición abierto como puede ser un concurso de oposición interno. ¿Cuáles son las diferencias? El concurso de oposición abierto es para que cualquier gente que cumpla con los requisitos que marca la propia Constitución y la ley orgánica para ser jueces puedan concursar. Y el interno es únicamente para personas que cumpliendo esos requisitos pero sean miembros del Poder Judicial, ya servidores públicos del Poder Judicial. Y son varias etapas. ¿Ya es el último bloque? Sí. ¿Sí? Nos vamos a quedar un poquito cortos. Bueno, hay varias etapas. La primera de ellas es acudir a un curso de inducción, después viene un examen teórico, después viene un caso práctico y un examen oral. Aquí es muy importante, ¿por qué? Porque al final del día, si bien es cierto que los señores consejeros son los que hacen la designación, todo el proceso de evaluación está en manos de profesionales, sobre todo en el examen oral y el caso práctico vienen sinodales de otras dependencias. Sí. Ha habido precisamente académicos de prestigio que han participado como sinodales o bien han sido también magistrados y jueces de la federación que hacen un escrutinio y un examen respecto del desenvolvimiento de la persona. El caso práctico es la simulación de una audiencia donde ellos no saben cuál es el caso que van a ver. Ajá, ¿cómo sería en la práctica? Exactamente, hasta que están ahí sentados ya en el estrado, ¿sí? Entonces ahí se les expone que es una audiencia en preliminar, o bien que es una audiencia inicial, o que es una audiencia intermedia, y ahí conforme a los datos que den las propias partes que participan en las simulaciones, que son personas también preparadas para la simulación, que inclusive déjame decirte, en estos últimos concursos de estos 2 últimos años han sido auténticos abogados de la Defensoría, ¿verdad? Sí. De la Defensoría federal, quienes nos han apoyado en las simulaciones. Y están los 3 sinodales, que te digo que son personajes de la federación, viendo cómo están actuando. Y ellos tienen una rúbrica de evaluación donde tienen diversos, podríamos decir, áreas de ponderación, donde deben de emitir una calificación y únicamente las personas que se desenvuelven óptimamente pasan a la siguiente fase. Excelente. Bueno, y con esto vimos en un gran universo este tema interesantísimo de qué es la profesionalización en el servicio del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y para que los niños que quieran ser jueces en algún momento, como alguna vez yo lo he sido, pues tengan una clave de cómo es que funciona la institución. Claro. Así que nos veremos próximamente en Diálogos Judiciales, un programa del Poder Judicial del Estado de Nuevo León por Canal 28, la televisión inteligente. De nueva cuenta, muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos. Gracias a ti. Y para todos, que tengan un excelente día. Gracias.